Pero vamos a hablar de uno de los temas de la portada periodística del programa, la gravísima situación por la que atraviesan las universidades nacionales. Esta decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar la educación pública universitaria, de llevarla a una de sus situaciones más complejas y críticas de su historia, con una pérdida salarial para docentes y no docentes superior al 50%. Hoy el 60% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Son casi a diario las noticias que llegan desde diferentes casas de altos estudios donde refieren a docentes que dejan la actividad o que reducen su carga horaria, su dedicación, para poder en el sector privado buscar una manera de sobrevivir y sustentarse. Cómo sistemáticamente se eliminan partidas para viajes, formación, congresos, actividades educativas formativas, tanto de docentes como de alumnos, porque esto termina impactando naturalmente allí. El incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, la realidad de las becas estudiantiles que han quedado completamente desactualizadas, y toda esta situación de conflicto que ha provocado que el primer cuatrimestre comience más tarde, que haya numerosas medidas de fuerza. De hecho, la semana que viene no habrá ningún tipo de actividad en la Universidad Nacional de Río Cuarto y ya se prevén, se han anunciado nuevas medidas de fuerza para finales de abril y comienzos de mayo, con la posibilidad, porque así lo han anunciado docentes y sindicatos en las universidades de la UBA, de Rosario, de Córdoba, de que se pueda ir hacia un paro por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la mirada que hay desde el estudiantado sobre esta situación? Bueno, vamos a sumar a Valentín Caglieri, quien es el presidente de la FURC. Valentín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenos días. Buenos días, un placer. Valentín, ¿qué mirada hay desde la FURC sobre lo que está ocurriendo en la universidad? Bueno, la verdad es que nosotros nos encontramos bastante preocupados sobre la situación en cuanto a la ley de financiamiento universitario, que es esta ley que acompaña, que apoya, que sustenta a las universidades en materia no solamente presupuestaria de gasto de funcionamiento, sino también en política salarial, en cuestiones de paritarias para los docentes, para los no docentes, donde nosotros desde nuestra parte tratamos de fomentar eso en la comunidad universitaria y también hacia la afuera, tratando de concientizar sobre la importancia que tiene esta ley de financiamiento. Bueno, la verdad que en este momento nosotros nos mantenemos expectantes a ver qué sucede, también en contacto con la rectora Marisa Rovera, donde estamos viendo que se están teniendo reuniones, hay como por ejemplo ayer, plenaria de rectores y rectores, donde bueno, se está viendo a ver qué situación surge esto, porque también se habla de una posible modificación de la ley de financiamiento que ya está aprobada y que ya está promulgada, solamente falta promulgarse efectivamente, digámosle. ¿Qué implica que los estudiantes estén expectantes, Valentín? Porque hace un par de semanas hablábamos con el secretario general del gremio docente y señalaba que la única manera que esta lucha pueda tener un éxito es con una participación más activa del estudiantado. ¿Hay una cierta pasividad del estudiantado universitario frente al drama que vive la universidad? Mira, yo lo que noto, Pablo, es un cierto descontento por parte del estudiantado. Es lo que a nosotros nos llega. Yo simplemente acá voy a emitir datos. Nosotros nos llega, y a través de ciertas formas de recabamiento de información, cierto descontento en cuanto a ciertas opciones o accionarias, medidas de lucha que se toman frente a la propia comunidad universitaria. Esto surge a partir, por ejemplo, de las medidas de fuerza, por ejemplo, de los paros, que esto genera cierto descontento.
Nuestro trabajo es tratar de hacer entender a los estudiantes que los docentes, los no docentes, que la ley de financiamiento, todo tiene que ir en conjunto y que todos podemos ir en conjunto en base a eso. Pero lo importante acá es que podamos ir justamente todos articulados, todos juntos. Nosotros hemos realizado ciertas propuestas ya hasta en el propio Consejo Superior de poder, y hemos mantenido también reuniones con el secretario general y con el gremio docente, y a su vez con otras agrupaciones estudiantiles en conjunto, todos en conjunto, para ver de buscar otras medidas que hagan más que todo sumar y empatizar mucho más al estudiantado, para que justamente podamos todos en su conjunto poder hacer presionar al gobierno, poder demostrarle una vez más al gobierno que el pueblo apoya a las universidades. ¿Y cuáles serían esas medidas, Valentín? Bueno, nosotros pensamos, en realidad, como te digo, esto fue planteado también en la reunión que se mantuvo antes de en realidad fue, sí, antes, pero ya anunciada la medida de fuerza de un paro con no toma de exámenes en su momento, y en el Consejo Superior subsiguiente, donde nosotros buscamos, como te digo, otras medidas. Nosotros planteamos esta manifestación a través que vaya de la rectora, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, para que se pueda plantear otra manifestación articulada de manera federal. Y nosotros propusimos eso, y justamente nosotros creemos que la forma para salir de esto y para demostrar y para presionar es de una forma articulada, organizada y nacional. Está prevista una marcha nacional para el mes de abril, que seguramente será la antesala de un endurecimiento del plan de lucha en el caso de que el gobierno nacional no dé una respuesta. Ahora, ¿comprende el estudiantado la magnitud del problema que está atravesando la universidad? Que haya un 60% de los docentes que estén bajo la línea de pobreza, que no haya recursos para participar en actividades mínimas del accionar universitario, lo que implicaría que haya docentes que se alejen de la actividad, que reduzcan su dedicación, que definitivamente no formen parte de la estructura universitaria. ¿Hay una comprensión real, Valentín, de la dimensión del conflicto, de lo que está sucediendo con la universidad? Sí, ni hablar, los estudiantes entienden, ven la situación. Hay estudiantes que no llegan con el alquiler, hay estudiantes que no llegan a fin de mes también, hay estudiantes que tienen que pagar el alquiler aún así sin tener clases, aún así sin poder avanzar en el cursado, sin poder rendir. Hay estudiantes que no pueden tener viajes, hay estudiantes que no pueden tener clases, y aún así se tienen que seguir manteniendo y tienen que seguir trabajando. Yo creo que hay cierto entendimiento del estudiante, y me parece que hay que hacer un trabajo en conjunto, pero justamente también considerándolo a los estudiantes, y ponerse en ese mismo lugar también, porque yo creo que los estudiantes tienen una gran vulnerabilidad, son por lo general, digamos, foráneos, muchos vienen de otros lugares a estudiar, los padres pueden mantenerlos, pueden hacer un gran esfuerzo, pero también hay un montón y infinidad de estudiantes que también tienen que salir a trabajar simultáneamente mientras están estudiando, y eso encima alarga aún más el estudio. Evidentemente, en defensa de ese estudiante que está haciendo una enorme fuerza, de su familia que está haciendo un enorme esfuerzo, es necesario dimensionar la crisis por la que atraviesan las universidades. ¿Ustedes creen que es posible que esta universidad, con esta asfixia presupuestaria, pueda en el tiempo desarrollar normalmente un dictado de clases, toma de exámenes y una actividad plena? ¿Es posible con estas políticas de financiamiento? Nosotros creemos que si las políticas a nivel gubernamental
siguen con este modo operandi, sin muy poca comunicación, casi nula en realidad, con menor cantidad de transferencias nacionales a las universidades nacionales. Digamos, del 2023 al 2026 ha caído un 45,6%, y en eso estamos todos de acuerdo. Es decir, la situación sí es muy complicada, y que lo que tenemos que cada vez más baje a un nivel más profundo la caída a nivel educativo. Y esto significa no un problema a un corto plazo, esto significa un problema a largo plazo. No solamente es a nivel puntual de algunas localidades, no, esto es a nivel nacional. Entonces sí, claro que es complicado. Por eso me parece pertinente que los rectores, que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ponga al frente también, y podamos ir en conjunto otra vez, una vez más, por algo federal, por algo nacional. Valentín, nos señalabas de este contacto con la rectora, con Marisa Rovera. ¿Qué mirada ella les traslada de lo que está ocurriendo? Bueno, no quiero hablar mucho por otra persona, pero sí nos ha trasladado que, bueno, ella está en trabajo con eso, permanentemente, bueno, nos trata de mantener medianamente al tanto, informado. Creo que hablo también por las otras dirigencias gremiales. Yo lo que sí me queda pendiente, bueno, es tratar más allá de los comunicados que surgieron de ayer, es ponerme en contacto para ver en qué quedó la reunión de ayer puntualmente, y bueno, qué panorama ella tiene frente al tema de la ley de financiamiento universitario, y también, bueno, la perspectiva posible modificatoria también que surge. Vos lo señalabas, es fundamental, más allá de las diferencias que puedan surgir sobre el modo de abordar la problemática, que exista una acción conjunta, ¿no? Entre los docentes, no docentes, los trabajadores universitarios, las propias autoridades y fundamentalmente los estudiantes. El fin último de cualquier proceso, el fin más valioso que pueda tener la actividad universitaria, es la de tener a los estudiantes en el campus, desarrollando las actividades académicas, y que finalmente puedan alcanzar ese sueño profesional. Ese objetivo es el que sustenta a las universidades. Poder desarrollar ese proceso es lo que hoy está puesto en juego, ¿no? Por eso la necesidad de esa articulación en la que trascienda al propio campus universitario la problemática y se convierta en una discusión social. Lo que define este conflicto es qué va a pasar con la educación pública universitaria, qué va a quedar de la educación pública universitaria en la calidad académica, en sus cuerpos docentes y no docentes, en la posibilidad real de que los estudiantes puedan ocupar sus aulas. Es tal la dimensión del debate que necesariamente requiere a todos en un mismo espacio, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que pensamos que es una de las posibles, o la mejor posible salida para realizar en conjunto. ¿Te genera expectativa lo que pueda suceder? ¿Ven alguna señal desde el estudiantado del gobierno que pueda generar esa expectativa? Pablo. Te consultaba si como estudiantes ven alguna señal por parte del gobierno que les genere algún tipo de expectativa de que esta situación pueda cambiar. Sí, la verdad que es hacer futurismo, sinceramente, Pablo. Yo no espero mucho de ningún gobierno en realidad, ya por cómo viene también el asunto frente a, bueno, anteriormente en otros años que era mucho más arduo la cuestión, principalmente mediáticamente, donde había cierta denigración, cierto cuestionamiento de las universidades nacionales, que por más que es un sistema que se puede mejorar, así como todo, cualquier tipo de institución puede mejorar, para mí es incuestionable la función que tienen las universidades nacionales. Y
Yo sinceramente soy y trato de ser un optimista, pero también con los pies en el suelo, y me parece que hay que trabajar por eso, pero siempre esperando y pensando lo mejor, también lo posible, como te digo, porque bueno, los medios o los canales de comunicación son muy interferidos, no hay casi comunicación ni con el gobierno, con la Secretaría de Política Universitaria, y entonces permanentemente hay estos roces que imposibilitan tener esa comunicación en un principio. Se entiende la situación complicada a nivel nacional, por supuesto es entendible, pero una cuestión es esa, otra cuestión es esa directamente, que bueno, se nota cierto tinte de cuestionamiento a las universidades nacionales por ser un ente público. Valentín, quiero agradecerte mucho este contacto. Van a quedar abiertas las posibilidades para que ustedes puedan, a través de nuestro programa, poder expresar la mirada y las posturas frente a lo que está ocurriendo con el contexto universitario cuando lo deseen. Para nosotros es una preocupación esencial lo que está ocurriendo con la universidad, y entendemos necesario que los estudiantes sean parte fundamental de este debate. Te mando un fuerte abrazo. Pablo, muchas gracias. Valentín Caglieri, el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. En 2 años las universidades perdieron el 45% de su presupuesto. Los docentes y no docentes, más del 50% de sus salarios. El 60% de los docentes universitarios son pobres. Más de 10.000 docentes universitarios en todo el país se han ido de la universidad pública. Muchos reducen dedicación o cargos para poder buscar un sustento en las universidades privadas. Los paros se han convertido en una cuestión sistemática, las medidas de fuerza frente a esta realidad. Se redujeron investigaciones, formaciones, cursos. Chicos que habitualmente todos los años, alumnos, viajaban para hacer determinada actividad, muchas de ellas indispensables para el trabajo de campo, hoy no lo pueden hacer. Es una embestida brutal contra las universidades públicas, brutal. En algún momento escribí una nota en la que señalaba qué pasaría si no estuviera en la universidad pública. Para las actividades comerciales, para las actividades inmobiliarias, para la región, para el fortalecimiento de desarrollos productivos. ¿Saben qué? Aquella pregunta es innecesaria o insuficiente. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora, ¿qué pasaría si los 5.000 pibes que ingresaron este año y los más de 15.000 que forman parte de la estructura universitaria previamente no pudieran estudiar una carrera universitaria? De eso estamos hablando cuando nos planteamos qué va a pasar con la educación pública de las universidades en la Argentina.